Bien, en esta clase vamos a ver lo que es la cantidad de calor y la calorimetría. Ya vamos a definir algunas cositas, vamos a ver un poquito de teoría, va a ser rapidito. Y vamos a definir qué es calor. Ya habíamos dicho que el anterior calor y temperatura no es lo mismo, ¿no ve? Temperatura ya habíamos tenido una definición. En esta ocasión vamos a definir qué es calor. El calor es una forma de energía. ¿Ya? Esto es bien importante, que es perceptible con un sistema sensorial táctil y que se caracteriza por un cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces el calor es debido a un cambio de temperatura y es una forma de energía. ¿Ya ven? Un cuerpo si eleva su temperatura, entonces se toma caliente, se torna caliente y significa que absorbe calor. Y un cuerpo que disminuye su temperatura, entonces se torna frío y significa que desprende calor. ¿Bien? El calor es una propiedad extensiva, a diferencia de la temperatura, que es una propiedad intensiva. La variable calor la representamos con la letra Q. Las unidades de Q o del calor son las kilocalorías, en el sistema MKS, eh, las calorías, cal, en el sistema CGS y las BTUs, ¿no? Que son las unidades térmicas británicas, ¿ya? En el sistema inglés, ¿no ve? Las BTU en el sistema inglés. Una kilocaloría son 1000 calorías, un BTU son 252 calorías. También el calor, por ser una forma de energía, puede expresarse en joules o ergios, ¿no? Joules en el sistema internacional, ergios en el sistema CGS, ¿ya? Aquí podemos ver un ejemplito. Cuando usted calienta una sustancia, transfiere energía hacia ella al colocarla en contacto con alrededores que tienen una mayor temperatura. Tal caso, por ejemplo, cuando se coloca una sartén de agua fría en el quemador de una estufa, el quemador está a una temperatura mayor que del agua y por lo tanto el agua gana energía. También se usará el término calor para representar la cantidad de energía transferida por este método, ¿ya? ¿Qué es una caloría? La caloría se abrevia como cal, que se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Es decir, la caloría es la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Equivalente mecánico del calor. Entonces, para esta parte, Joule, ya conocen al físico Joule, ¿no? Encontró que la pérdida de energía mecánica es proporcional al producto de la masa del agua y el aumento de la temperatura del agua. Joule hizo un experimento en el cual tenía, ¿no? Unas poleitas, tenía como un batidor en un recipiente de agua. Entonces, ¿qué hizo Joule? En ese recipiente introdujo 1 kilogramo de Joule, ya, perdón, 1 kilogramo de agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? Como tenía unas pesitas, unas poleitas y un batidor dentro del recipiente, eh, hizo el experimento con una forma de trabajo, ¿ya? Lo van a ver, hay bastantes videos que explican esa partecita, pero ¿qué es lo que quiso hacer Joule con este experimento? Quiso encontrar una proporcionalidad, es decir, un equivalente mecánico, ¿ya? Mecánico se refiere a que debido al trabajo, ¿no ve? Que hizo una pesita y que le hizo batir el agua, ¿no ve? Entonces quiso encontrar ese equivalente mecánico y encontró lo siguiente, ¿no? Estito, que una caloría ya equivale a 4,186 joules, o expresado de otra forma, una kilocaloría es igual a ¿cuánto? 4186, eh, esto sería kilojoules, ¿no? Entonces encontró este equivalente mecánico, ¿ya? ¿Qué más? Esto también es como ¿cómo les digo? Es como un sistema de conversión, ¿ya? Que lo vamos a utilizar también bastante. ¿Qué más tenemos acá?
La capacidad calorífica. ¿A qué se refiere la capacidad calorífica? Cuando dos cuerpos A y B, tenemos dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo A y un cuerpo B, que tienen diferentes temperaturas, ¿ya? Uno está tal vez más caliente que el otro. Se ponen en contacto térmico. Los juntamos, ¿no? Los ponemos en contacto. Después de un cierto tiempo, estos dos cuerpitos van a alcanzar la condición de equilibrio, o sea, sus temperaturas van a alcanzar la condición de equilibrio, es decir, un cuerpo A, digamos que está caliente y un cuerpo B que está frío, los ponemos en contacto, dejamos pasar el tiempo, van a llegar a un equilibrio térmico, es decir, ambos van a tener la misma temperatura después de un tiempo, ¿no? Van a alcanzar la condición de equilibrio en la que ambos cuerpos están a la misma temperatura. Entonces, una cantidad de calor, delta Q lo definimos, delta Q, se transfiere desde el sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. Y la cantidad de calor transferida es proporcional al cambio de temperatura delta T. Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Que la cantidad de calor que se transfiere desde el sistema de mayor temperatura al de menor temperatura es proporcional, ¿no? Es proporcional al cambio de temperatura delta T. Ustedes saben cómo eliminamos esta proporcionalidad, introduciendo una constante, ¿no? Y en este caso, esta constante, C, ¿ya? Donde la constante de proporcionalidad de C se denomina capacidad calorífica del sistema, ¿ya? Esito nomás es la capacidad calorífica. ¿Y para qué nos va a ayudar esto? Al momento de hacer calorimetría, ¿ya? Esito nomás es, entonces veremos qué es el calor específico, ustedes ya deben conocer. El calor específico, o bueno, la capacidad calorífica de una unidad de masa se denomina calor específico. O sea, C, esta C que hemos hallado antes, es igual a qué? A masa por calor específico. ¿Ya? Acá, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, vamos a definir qué es el calor específico. Es la cantidad de calor que hay que suministrar a un gramo de una sustancia para que eleve en 1 grado centígrado su temperatura, ¿ya? En este caso es para cualquier sustancia, para cualquier material, para cualquier elemento, ¿ya? Entonces, el calor específico es la cantidad de calor. ¿Qué calor yo necesito? ¿Qué calor yo tengo que suministrar a una sustancia, en este caso, a 1 gramo de una sustancia, para que eleve en 1 grado centígrado su temperatura? Necesito nomás ese es el calor específico, ¿ya? Pero en este caso es para cualquier material, como les decía, para cualquier sustancia, etcétera. Entonces, otra forma de definir el calor específico es la siguiente. En esencia, es una medida de qué tan insensible térmicamente es una sustancia, ¿ya? Digamos que yo tengo una sustancia, no sé, una bolita de metal. ¿Qué tan insensible térmicamente es esa sustancia de que eleve su calor? ¿Ya? Entonces, mientras mayor sea el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio particular de temperatura. ¿Ya? Entonces es lo que les decía acá, ¿no ve? Cuán insensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía. ¿Ya? Entonces, a partir de esta definición, es factible relacionar la energía Q transferida entre una muestra de masa de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura delta T. ¿Cómo? Entonces, esto es lo que vamos a usar en calorimetría, esta relación. ¿Qué me dice qué? El calor que se transfiere de una muestra a otra, es decir, de un material a otro, se define como es igual al calor específico del material, la masa del material y el cambio de temperatura que está experimentando, ¿no? Esa sustancia. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar bastante en calorimetría. Calor sensible, calor latente, esto ustedes ya lo conocen, ya lo han visto en química, ¿no? Calor sensible y calor latente. ¿Qué es el calor sensible? Es aquel que produce cambio de temperatura, esto es bien importante, produce cambio de temperatura sin cambiar el estado de agregación, o sea, sin cambiar su estado, ¿no ve? Eso es el calor sensible. Lo definimos como calor sensible es igual a ¿qué? Calor específico, masa, delta T. ¿Lo ve? Eso es. Calor latente. ¿Qué es el calor latente? Es aquel que produce
cambio de estado, sin cambiar la temperatura. ¿Ya? Ese es el calor latente. ¿Cómo lo definimos? Calor latente es igual al calor latente específico por masa. ¿No ven? Ahora, este L, la constante L, se denomina calor latente. ¿Lo ven? Calor latente. Pero hay dos tipos de calores latentes. Hay uno de fusión y hay uno de vaporización. Aquí les estoy dando esas constantes, ¿no? Para fusión y para vaporización en calorías sobre grado. ¿Ya? En este caso es para el agua. Aquí vemos esta grafiquita característica, ¿no? Que lo hemos visto en todo lado en química, en el cual me relaciona o me muestra los calores sensibles y los calores latentes, ¿ya? Entonces, y además algunas temperaturas características que tiene en este caso el agua, ¿no? Que vamos a tener lo siguiente. Partimos en menos 30 grados, ¿no ve? En menos 30 grados ya estamos por debajo del punto de fusión del agua. Es decir, el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados. Entonces, en menos 30 estamos por debajo. En esa temperatura, eh, el agua se solidifica, es decir, se vuelve hielito, ¿no ven? Entonces, partimos aquí en menos 30 grados, en la que tenemos hielo puro, ¿no ve? Hielo sólido, es decir, agua sólida, hielito. Ahora, esta línea que yo tengo acá, la A que lo está denominando, ¿qué tipo de calor es, muchachos? ¿Es calor sensible o calor latente? Para que estoy pasando de menos 30 grados a 0 grados. ¿Qué tipo de calor es? Calor sensible. ¿Sensible? ¿Quién más está de acuerdo? Es sensible, ¿no ve? Porque mira, ¿qué me dice? Sensible es cuando tengo un cambio de temperatura sin cambiar el estado de agregación. Es decir, de menos 30 a 0 grados estoy cambiando solo de temperatura. Entonces, este es un sensible, ¿no ve? Calor sensible, en el cual va a seguir siendo hielo, ¿no ve? No estoy cambiando su estado, va a seguir siendo hielo. Ahora nos pasaremos a esta otra recta, o a esta otra línea. Esta, la línea B. ¿Qué está pasando? ¿Está habiendo cambio de temperatura? No, no hay cambio de temperatura, se sigue manteniendo en 0 grados, pero sí va a haber un cambio de estado, ¿no ve? En este caso, a 0 grados puede convivir ¿qué cosa? Puede haber dos opciones, ¿ya? A 0 grados puede haber hielo y agua, ¿no ve? Hielo más agua. ¿Por qué? Porque se está cambiando de estado. El hielo se está pasando a estado líquido. Entonces, ¿qué tipo de calor será? Es un calor latente, ¿no ve? Latente. Y de la misma forma, la recta C. Veremos que la recta C, nuevamente estamos cambiando de temperatura hasta de 0 grados hasta 100 grados, ¿ya? Este es 100 grados. Y sabemos que en 100 grados el agua a nivel del mar es donde cambia de estado, ¿no ve? O sea, se va a empezar a vaporizar, se va a empezar a volver vapor. Entonces, este también es un calor sensible, ¿no ve? Sensible, sensible, ¿no ve? En el que hay un cambio de temperatura, pero no está cambiando el estado. Es decir, de 0 grados, que era agüita, está pasando a 100 grados, que va a seguir siendo agüita, ¿no ve? Pero está cambiando su temperatura. Ahora, esta otra recta, la última, la recta D. ¿Qué está pasando? Está habiendo cambio de estado, pero no está habiendo cambio de temperatura. Entonces, esto es un calor latente también, ¿no ven? Está pasando del estado líquido al estado gaseoso. ¿No ven? En esta parte pueden convivir el agua y el vapor también, ¿ya? Así entonces, eso ya lo conocen. eh, es algo característico, ¿no ven? De los calores. Pasaremos a lo que es calorimetría. ¿Qué es calorimetría? Es lo que nos interesa a nosotros. Es el proceso de medir el calor de un material, ¿ya? Proceso de medir el calor de un material, aunque en forma indirecta, vale decir, valiéndose de algunas expresiones matemáticas. Es decir, nosotros vamos a utilizar expresiones matemáticas que nos ayuden a determinar o a medir el calor de un material, ¿ya? En este caso, para calorimetría, lo que utilizamos nosotros es un calorímetro, ¿ya? Cuando teníamos laboratorios presenciales, hacíamos este laboratorio, en el cual teníamos nuestro calorímetro, le poníamos agüita, lo calentábamos y eso, ¿no? Para determinar, para medir el calor de diferentes materiales, ¿ya?
¿Qué más? Por lo general, dos materiales intercambian calor. ¿Me ves? Siempre vamos a trabajar con el intercambio de calor de dos o más materiales, ¿ya? Uno de ellos es el agua, ¿ya? Generalmente vamos a utilizar el agua que, como medio para poder medir los calores de diferentes otros materiales, ¿ya? Y el otro material puede ser sólido u otro líquido, ¿no ve? Sean los materiales A y B dentro del calorímetro, siendo el material A el agua, entonces, si el calorímetro es ideal, es decir, que no voy a tomar los datos del calorímetro como tal, ya que el calorímetro es un recipiente, ¿no ve? El calorímetro es un recipiente, y ese recipiente está hecho de un material. Entonces, si tomamos un calorímetro ideal, lo estamos despreciando el calorímetro, ¿ya? Y solo tomamos el agua y otra sustancia que tengamos en el experimento, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma para calorimetría, ¿ya? Para un calorímetro ideal, vamos a tomar lo siguiente. Se trabaja de la siguiente forma, ¿ya? Que el calor ganado, o sea, cuando tengo dos materiales, uno de los dos va a ganar o perder calor, ¿ya? Porque ya les decía, tengo un material A, tengo un material B, los pongo en contacto, uno le va a ceder el calor al otro, hasta llegar a una temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, sí o sí, uno va a ganar calor y otro va a perder calor, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a analizar. Para calorimetría vamos a utilizar lo siguiente. Calor ganado va a ser igual a calor perdido o cedido en algunos casos, ¿ya? Entonces, calor ganado es igual a calor perdido, pero aquí nos falta un signo negativo, antes del calor perdido. ¿Por qué existe ese signo negativo? Porque me está expresando o me está indicando que se está perdiendo calor, ¿ya? Por eso también le ponemos el signo negativo. Eso nomás me expresa el signo negativo, que se está perdiendo calor, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en calorimetría, que el calor ganado es igual a menos el calor perdido o cedido, ¿ya? Y ya lo hemos definido como es el calor. Calor es igual a masa, calor específico y delta T, ¿no ve? Esto es delta T. Es igual a que a menos masa, calor específico, delta T, ¿lo ve? Esito es. Siendo la temperatura B mayor a la temperatura A, el material B es el que está más caliente, entonces él pierde calor porque le está cediendo su calor al material frío, ¿ven? De ahí la presencia del signo negativo, como les decía. Este signo negativo solo me eh, indica que se está perdiendo calor, ¿ya? Mientras que el material A gana calor de la misma proporción que lo pierde B. T es la temperatura final de la mezcla o la temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces, si el calor es real, existe un tercer material C, que es el material aislante del calorímetro. Entonces, cuando tomamos en cuenta ya el calorímetro, ya va a haber un calor más. Y es aquí donde aparece este calor C, que es del calorímetro. ¿Ya? Entonces hay que sumarlo. Y así sucesivamente. Si hay más materiales, tengo que seguir sumando calores. Y ahí veo quiénes ganan y pierden calor. ¿Ya? Con Y los veo. ejercicios se va a ver más claro. Pero es nomás es. Si tengo dos más, tres, cuatro materiales, tengo que ver quiénes ganan calor, quiénes pierden calor y hacer esto nomás, ¿no? El procedimiento que conocer. Y de la misma forma lo desarrollo, ¿no? Cada calor, ¿ya? Esto nomás es. Los materiales A y C están a la misma temperatura. El calor perdido por el material B es ganado por los materiales A y C. ¿Ya? Esto nomás es, muchachos. ¿Tienen alguna consulta, duda? Hasta aquí. Este es un poquito de teoría que les he querido dar antes de hacer ejercicio. ¿Alguna consulta, duda, muchachos, que tengan? Ya. ¿Qué me dices? Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,250 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. ¿Cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 30 grados centígrados? Ya, anotamos estos datos. Siempre aquí va a ser importante los datos, que nos anotemos siempre los datos. ¿Qué me está dando?
Un vaso aislado con masa despreciable. Despreciamos al vasito, no al recipiente. Contiene 0,250 kilogramos de agua. Esto va a ser masa de agua, ¿no? Es 0,25 kilogramos. Me dice que ese agüita está a 75 grados centígrados, ¿no? Temperatura del agua es igual a 75 grados centígrados. Me está pidiendo cuántos kilogramos de hielo, ¿no? Me está pidiendo la masa de hielo. ¿Qué masita de hielo? A temperatura de hielo de menos 20 grados centígrados deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 30 grados centígrados. Este 30 grados centígrados va a ser mi temperatura de equilibrio, ¿ya? Temperatura de equilibrio de 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar calorimetría nomás, pues, ¿ya? Eso es facilito. ¿Qué me dice calorimetría? Entonces, por calorimetría, ¿no? Calorimetría, ya. Me decía que ¿calor qué? ¿Qué cosa era? ¿Cómo era? Calor ganado es igual a menos calor perdido o cedido, ¿no? A ver, lo haremos así. Calor ganado es igual a menos calor perdido o cedido. Ahora tengo que ver quién gana calor y quién perderá calor, ¿ya? En este caso, ¿quién creen, muchachos, que gana calor? ¿El agua o el hielo? ¿Quién gana calor? El hielo. El hielo. El hielo, ¿no ve? Porque el hielo, fíjense, está pasando de menos 20 grados centígrados a una temperatura de equilibrio de 30. Entonces, está subiendo su temperatura, está ganando calor, ¿lo ve? Entonces, aquí voy a poner calor del hielo, ¿lo ve? Es el que gana. Menos. ¿Quién está perdiendo calor? Entonces, ¿quién está perdiendo calor? El agua. ¿Por qué está perdiendo calor? Fíjense, de 75 grados está pasando a 30 grados. Entonces, está disminuyendo su temperatura y está perdiendo calor, ¿no ve? Listo. Entonces, ¿quién pierde calor? El agüita. Calor del agua, ¿ya? Listo. Eso sería, ¿no? Y lo desarrollo. Calor del hielo es igual a masa por calor específico, delta T, calor del agua es masa del agua, calor específico del agua, delta T, ¿no ve? Es lo que dirían ustedes, o es lo que en una primera instancia haríamos, ¿no ve? Pero no, muchachos, tienen que analizar una cosita más antes de hacer eso. ¿Qué es? Tienen que ver si hay cambio de estado, ¿ya? Tienen que ver si hay cambio de estado, de cualquier de las dos sustancias. En este caso, fíjense, con lo único que se van a guiar son con las temperaturas, ¿ya? El hielo, ¿a qué temperatura inicial está? Está a menos 20 grados centígrados, está por debajo del punto de fusión del agua. Entonces, está en estado sólido. Pero hasta qué temperatura tiene que llegar? Tiene que llegar a 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados, ¿será que el hielito seguirá en estado sólido? ¿Qué dicen, muchachos? No. No, no ve, va a pasar a estado líquido, porque a 30 grados centígrados no puede haber hielo, ¿no ve? No puede haber estado sólido. Se va a convertir en estado líquido, en agüita. Entonces, esito tienen que analizar, ¿ya? Entonces, para el hielo. ¿Qué pasa con el hielo? Les decía, va a haber un cambio de estado. ¿Y cómo o sea, cómo voy a interpretar ese cambio de estado? Con la grafiquita que nosotros conocemos, ¿no ve? Me hago mi grafiquita, calor versus temperatura, y hago lo siguiente, ¿no ve? Parto. Acá va a ser menos 20 grados centígrados, ¿no ve? Este es grados centígrados y esto que sea calorías o kilocalorías, no sé, calor, ¿ya? Estoy partiendo de menos 20 grados centígrados. Tengo que llegar a qué temperatura? A la temperatura de equilibrio, ¿no? ¿Cuánto es mi temperatura de equilibrio? 30 grados, ¿no ve? 30 grados, 30. Entonces tengo que llegar a esta temperatura, ¿no ve? Para el hielito. Entonces sí o sí tiene que haber un cambio de fase. Los hacemos, ¿no ve? Primero, tiene que haber un cambio de temperatura para que llegue a 0 grados centígrados. Entonces, tiene que haber otro calorcito para cambiar de estado, es decir, de estado sólido a estado líquido, ¿no ve? En este puntito B ya tenemos agüita, ¿no ve? Ya tenemos agüita, pero esta agüita se tiene que elevar a 30 grados centígrados para llegar a la temperatura de equilibrio que me está dando el problema. Entonces, ¿cuántos calores van a haber aquí? Fíjense, va a haber
Este va a ser un calor, 2, 3. 3 calores, ¿no ve? Para el hielito nomás. Entonces hago lo siguiente. Calor del hielo, ¿cuánto había sido? Entonces, es calor 1 más calor 2 más calor 3. Ahora tengo que ver cuál es calor latente, cuál es calor sensible. Entonces, mi calor del hielo va a ser igual a ¿cuánto? Calor 1 es calor latente, calor sensible. 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 Calor sensible. ¿Cómo se definía el calor sensible? Se definía como masa. ¿Masa de quién? Masa del hielo. ¿Por qué? Calor específico del hielo. ¿Qué más? Delta T. Pero delta T, ¿cuánto es? Así nomás lo haremos, delta T. Hasta mientras, ¿ya? Más. Calor 2. ¿Es un calor latente, calor sensible? Latente. Latente. Entonces va a ser, ¿qué cosa? Masa del hielo por calor latente de fusión del hielo, ¿no? Listo. Más. Calor 3. ¿Qué es el calor 3? Calor sensible, calor latente. Calor sensible, ¿no? Va a ser masa. ¿Masa de quién? Ya no puede ser hielo, va a ser del agua. Masa del agua. Por calor específico del agua. Por delta T. ¿No ve? Delta T1, delta T2 le ponemos. ¿Ya? Listo. Eso va a ser mi calor del hielo. Ahora sí reemplazar los datitos. ¿Cómo lo hago? Ya. Ahora sí, calor del hielo es igual a ¿cuánto? Fíjense que tengo común. Masa del hielo, masa del hielo, masa del agua. ¿Masa del agua será lo mismo que masa del hielo? Sí. Sí, ¿no ve? Porque tenemos un cubito de hielo, digamos. Ese cubito de hielo tiene una masa M. Al volverlo líquido, ¿pasar algo con su masa? No pasa nada, ¿no ve? Va a seguir siendo la misma masa, solo que de un estado a otro. Eso nomás. Lo ideal, ¿no ve? Lo ideal. Pero van a seguir siendo la misma masa. Entonces lo pondré como masa del hielo nomás, pues lo factorizaré. ¿Ya? Me va a quedar entonces masa. ¿O cómo hacemos esto? Ya, lo dejamos ahí nomás. ¿Ya? Eso es todo mi calor del hielo. Entonces, este calor del hielo que he desarrollado acá, lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Pero antes veremos qué pasa con el agua. ¿Ustedes creen que el agua cambiará de fase? No, Auxi. No. No cambia de fase, ¿no ve? Va a seguir siendo líquido. Entonces, calor del agua va a ser igual a ¿qué? Lo que nosotros conocemos, calor, cantidad de calor, ¿no ve? Cantidad de calor era masa del agua, calor específico del agua, delta T. 3 le pongo, no sé. Ya. Entonces, ya tengo calor del hielo y calor del agua, ¿no ve? Y estos dos lo voy a reemplazar acá. En lo que yo, en esta expresión de calorimetría. ¿Ya? Entonces voy a tener lo siguiente. Calor del hielo. Era toda esta cosa, ¿no? Era masa del hielo, calor específico del hielo, delta T. Este delta T, ¿cuánto creen que sea? Delta T1. ¿Cuánto le pongo? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ven? ¿A qué temperatura final está yendo en este primer tramito? A 0, ¿no ves? Esa es mi temperatura final. Menos la temperatura inicial, que era menos 20 grados. ¿No ven? Besito es listo. Más masa del hielo, calor latente de fusión del hielo, más masa del hielo nomás pondré, calor específico del agua. Delta T2, ¿cuánto le pongo en delta T2? ¿Cuánto es? 30 menos 0. Exacto, 30 menos 0. Listo. Eso es calor del hielo. ¿Igual a cuánto? Lo igualamos igual a calor del agua, pero es con signo negativo. Nunca se olviden del signo negativo. ¿Ya? Calor del agua era masa del agua, calor específico del agua y delta T. En este caso, delta T, ¿cuánto le pongo, muchachos? De 75 grados a 30. 30 menos 75. 30 menos 75. Perfecto. 30 menos 75.
¿Por qué 30? Menos 75. Porque esta es la temperatura de equilibrio a la temperatura final que tiene que llegar el agua. Ya saben que delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ven? Entonces, la temperatura final a la cual va a llegar el agua es la temperatura de equilibrio. Entonces, 30 grados, lo que me da de dato. ¿A qué temperatura inicial estaba el agua? A 75. Por eso es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ven? Listo, espero que eso esté claro. Reemplazo datos, puedes seguir reemplazando datos de la siguiente forma. De aquí factorizaré masa del hielo. ¿Ya? Masa del hielo. ¿Qué voy a tener? Calor específico del hielo. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Calor específico del hielo por un punto. ¿Cuánto es? Oh, sí, si no estoy mal, era 1,6. 1,6. Algo por ahí, espero voy a averiguar. No creo que sea 1,6. ¿Alguien más? Auxi no es 0,5. Exacto. ¿Pero qué unidades tiene eso? Caloría, gramo, grado centígrado. Ya, el calor específico del hielo es 0,5 caloría, gramo, grado centígrado. ¿Ya? Esto también de memoria, esto ya es conocido. ¿Ya? Y hacen su conversión si lo quieren en kilojoules, en joules, no sé. ¿Ya? Entonces, continuamos. Trabajaré todo en gramos, ¿ya? Trabajaré todo en gramos y al final, en caloría gramo. Trabajaré todo en caloría gramo. Entonces va a ser 0,5. Aquí va a ser menos por menos, más 0 más 20, 20 nomás, ¿no? Ya, más. Masa del hielo está factorizado. Calor latente de fusión del hielo. ¿Cuánto es? En caloría. Gramo, grado centígrado. ¿O cómo es? Caloría, gramo. Calor latente de fusión del hielo, 80. 80. 80 por. Nada, no ves, lo estoy factorizando. Ya, más. Masa del hielo estoy factorizando. Calor específico del agua, ¿cuánto es? ¿Cuánto es calor específico del agua? 1. 1, ¿no ves? Listo. 1 por 30. Listo. Igual a cuánto. Todo es dato, ¿no? Menos masa del agua. ¿Cuánto era la masa del agua que me daba? Era 0,25 kilogramos. En gramos, ¿eso cuánto es? 0,25. 250. 250. 250 por calor específico del agua, que es 1 por 30 menos 75 menos, ¿cuánto? Menos 25. ¿Cómo es? 45. Ah, cierto, menos 45. Puta, ¿qué me está pasando? Ya, menos 45. Listo. Masa del hielo, lo despejamos. ¿Qué va a quedar? Ese con menos, se me va a quedar 250 por 1 por 45. Listo. Todo esto sobre 0,5 por 20 más 80 más 30. ¿Cuánto había sido mi masa de hielo? Entonces, esta es la masa de hielo que me estaba pidiendo el problema, ¿no? 93,75 gramos. O lo expresan en kilogramos también. Igual vale. ¿Listo? ¿Qué me dice este? Un termómetro de vidrio de 35 gramos registra 21,6 grados centígrados antes de colocarse en 135 ml de agua. Cuando el agua y el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica 39,2 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura original del agua? Y me está dando el calor específico del vidrio, ¿no? 0,20 calorías, gramos, grados centígrados. ¿Ya? Datos, siempre datos. ¿Qué datos me da esto? Me está dando la masa del termómetro, ¿no? Masa del termómetro es igual a ¿cuánto? 35 gramos. ¿Cómo grueso está esto? Masa termómetro 35 gramos. Y registra 21,6 grados centígrados, ¿no?
Entonces, temperatura termómetro 21,6 grados centígrados. Antes de colocarse me está dando la masa de agua. Ah, bueno, me está dando volumen, ¿no? ¿En masa cuánto sería? Me está dando 135 volumen. gramos. Ah, eso no es. Densidad nomás utilizamos ahí. 135 gramos. Cuando el agua y el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica, entonces me está pidiendo temperatura de equilibrio que es igual a, 39,2 grados centígrados. Y me está diciendo cuál fue la temperatura original del agua. Temperatura del agua me está pidiendo, ¿no? Listo. Este creo que estaba más fácil que el anterior. Era que con esto empecemos. Ya aprendimos. Entonces lo mismo, ¿no? Por calorimetría. ¿Qué me dice? Que calor ganado es igual a menos calor perdido o cedido, ¿no? Entonces, ¿quién gana calor? ¿Quién pierde calor? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? El termómetro gana. El termómetro gana. ¿Por qué dices que gana? ¿Por qué? Porque su temperatura inicial era 21 y está subiendo a 39. Entonces está subiendo su temperatura, está ganando calor. Ya, esito nomás era. ¿Listo? Entonces va a ser calor del termómetro, ¿no? Igual a qué? Menos. ¿Quién entonces pierde calor? Pierde calor el agüita, ¿no? Pierde calor el agua. Listo, ahora veo. ¿Habrá cambio de fase para el termómetro? No, Nada. ¿Habrá cambio de fase para el agua? ¿Qué dicen? tampoco. Tampoco. Entonces directamente, ¿no? Va a ser masa termómetro, calor específico del termómetro, delta T. ¿Igual a cuánto? Menos. Masa del agua, calor específico del agua, delta T. Listo. ¿Qué tengo que despejar? Temperatura inicial del agua, ¿no? ¿Y eso dónde va a estar? Quisitos, ¿no? En este delta T. Entonces sigo reemplazando. ¿Qué voy a tener? Masa termómetro, calor específico termómetro, delta T. A reemplazar en más datos. Masa del termómetro 35 por calor específico del termómetro es del vidrio, ¿no? Que en este caso sería 0,20 por delta T. En este caso delta T. ¿Cómo tomo delta T? Delta T, delta T. Temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del material, ¿no? Eso sería. ¿A qué temperatura está llegando? Está llegando a 39. 39,2 menos la temperatura inicial del termómetro era 21,6. ¿Igual a cuánto? Masa del agua. ¿Tengo masa del agua? Sí, tengo masa del agua. No me olvido del signo nunca, ¿no ve? Siempre con menos. ¿Listo? 135, calor específico del agua, ya sabemos que es unito por delta T. En este caso, delta T va a seguir siendo temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de la sustancia, en este caso del agua. 39,2 menos la temperatura que me está pidiendo el problema, ¿no? Su temperatura inicial. ¿Listo? Ya está. Fíjense, mini incógnitas, temperatura del agua, ¿no? Y algebrita, despejamos, ¿no? Despejando, ¿cuánto será esta temperatura de agua, muchachos? Despéjenmelo. Entonces, temperatura 40,11 grados centígrados. Listo. Entonces, esta era la temperatura inicial del agüita, ¿no? Esta estaba más fácil que la anterior, ¿no? Era que con esto empezamos. Ya, ni modo, me confundí. Pero, ¿qué tal? Lo mismo, ¿no? Facilito. ¿Qué me dice? Un calorímetro de aluminio con una masa de 100 gramos contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno es un trozo de cobre de 50 gramos a 80 grados centígrados. El otro tiene una masa de 70 gramos y originalmente está a una temperatura de 100 grados centígrados.
Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Determine el calor específico de la muestra desconocida, ¿no? Aquí ya intervienen más de dos, ¿no? Más de dos sustancias. Veremos. Datos. ¿Qué datos tengo? Un calorímetro de aluminio, me dice. Entonces, el calorímetro ya tiene masa, ya tiene temperatura, va a intervenir en nuestros cálculos para calorimetría, ¿no? Masa de aluminio le pondré 100 gramos. Contiene 250 gramos de agua. Me está dando la masa del agua. ¿Cuánto era? 250. El calorímetro del agua está en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Entonces, la temperatura de estos dos es igual a 10 grados centígrados, ¿no? Listo, ¿qué más me está dando? Dos bloques metálicos se colocan en el agua, ¿ya? Uno es un trozo de cobre, entonces masa de cobre igual a ¿cuánto? 50 gramos. Está una temperatura de cobre de 80 grados centígrados. El otro tiene una masa de 70 gramos, pero es una sustancia X, ¿no ve? Que no conozco. Entonces, masa X le pondré, 70 gramos. Y originalmente está a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, la temperatura X, 100 grados centígrados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados. Entonces, tengo una temperatura de equilibrio, ¿no? Temperatura de equilibrio, 20 grados centígrados. Y me está pidiendo el calor específico de esa sustancia X que no conozco, ¿no? Listo. Ya está, planteado mi problema. ¿Cómo hacemos esto? Calorimetría, ¿no? Calorimetría. Entonces, digo que calor ganado es igual a menos calor perdido o cedido. Ahora veo, ¿quién ganará calor? ¿Quién perderá calor? ¿Quién gana calor? ¿Quién pierde calor? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo es? Muchachos, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Gana calor el aluminio y el agua? ¿Ya? ¿Quién pierde? El cobre y la sustancia X. Perfecto, así nomás es. Entonces va a ser calor del aluminio más calor del agua. Son los que ganan calor. Menos quienes pierden calor. Pierde el calor del cobre más el calor X, ¿no? De la sustancia X. Listo. Ganan calor el aluminio y el agua, o sea, todo el calorímetro en sí. ¿Y quienes pierden? El cobre y el agua, ¿no? Los dos bloquecitos que se están añadiendo al agua, ¿ya? Y todo eso se ve únicamente con las temperaturas, ¿ya? Auxi, tengo una pregunta. ¿La temperatura final del equilibrio es 100? ¿Es 100, perdón? Ah, no, es 20. No, sí, no. Gracias. La temperatura de equilibrio es 20, o sea, todos los materiales o todas las sustancias tienen que llegar a 20 grados, ¿ya? Esa es la temperatura de equilibrio. Entonces, 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, el cobre está a 80, la sustancia X está a 100, tienen que llegar a 20, están perdiendo o están disminuyendo su temperatura, perdiendo calor. El calorímetro que está compuesto por el aluminio y por el agua están a 10 grados centígrados inicialmente, tienen que llegar a 20, está subiendo su temperatura, ganan calor, ¿no ve? Listo, ahora sí, continuaremos. ¿Quiénes ganan calor? Aluminio y agua, quienes pierden cobre y X. Desarrollo. O veo, ¿no ve? Siempre antes nuestra pregunta de siempre. ¿El aluminio cambia de fase? ¿Creen que cambie de fase? No, Auxi. No, no. Nada, ¿no? Es un metal, entonces para fundir metal necesito temperaturas elevadas, ¿no? Entonces no creo que cambie de fase. ¿El agua cambiará de fase? Tampoco. Tampoco. ¿El cobre cambia de fase? De la misma forma, es un metal para que se vuelva líquido, para que se funda, temperaturas elevadas, ¿no? Entonces no creo. El X tampoco. Ya, ninguno cambia de fase. Continúo. Desarrollo, ¿no ve? Calor del aluminio va a ser masa del aluminio, calor específico del aluminio, delta T, en este caso temperatura de equilibrio menos
temperatura del aluminio. Le pondré más masa del agua, calor específico del agua, delta T, temperatura de equilibrio menos temperatura del agüita. ¿Igual a cuánto? Menos calor del cobre, masa del cobre, calor específico del cobre, delta T, en este caso temperatura de equilibrio menos temperatura del cobre. Más masa de la sustancia X, calor específico X, delta T, temperatura de equilibrio menos temperatura X. Listo. Creo que todo es dato menos, menos estito, ¿no? Menos estito. Entonces, no sé, a ver, factorizaré, simplificaré. ¿Qué puedo hacer? A ver, 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 a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Haremos esto. Calor específico de la sustancia X es igual a qué. Este signo, a ver, lo mantendré. Esto se va a quedar aquí. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Todo esto. Todo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo esto. Menos, al otro lado pasa con más. Masa de cobre, calor específico del cobre, temperatura de equilibrio menos temperatura de cobre. Listo. ¿Qué más? Esto va a pasar a dividir todo esto sobre masa X, temperatura de equilibrio menos temperatura X. ¿Está bien mi despeje, muchachos? Solo estoy despejando, ¿no? Calor específico de la sustancia X. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Listo. Reemplazo datos, ¿no? Eso es facilito. Masa del aluminio. ¿Cuánto es masa del aluminio? 100 gramos. 100 por calor específico del aluminio. Eso me daban de dato. Que en este caso es del calorímetro, ¿no ve? Porque el calorímetro está hecho de aluminio. 0,215. 215. Por delta T. Delta T es temperatura de equilibrio, que era 20, menos temperatura del aluminio. ¿Cuánto estaba? A 10 grados estaba inicialmente, ¿no? Más masa del agua. ¿Cuánto era la masa del agua? Masa del agua, 250. 250 por 1 por temperatura de equilibrio 20 menos temperatura del agua también estaba 10 inicialmente, más masa de cobre. ¿Cuánto es masa de cobre? Masa de cobre 50 por valor específico del cobre 0,0924. 0,0924 por temperatura de equilibrio 20 menos la temperatura inicial del cobre era 80. Listo. Todo esto sobre masa de la sustancia X era 70 y estaba 100, ¿no? 70 gramos, temperatura de equilibrio 20 menos 70. Ah, no, 100 era, ¿no? 100. Listo. ¿Cuánto es mi calor específico de la sustancia X? 0,435. 0,435 unidades. Caloría, gramo, grado centígrado. Caloría, gramo, grado centígrado. Listo, ya está. Esto si quieren lo transforman en kilocaloría, kilogramo, grado centígrado. No hay problema, pero este sería mi resultadito, ¿no? 0,435 calorías, gramo, grado centígrado. Listo. Eso es. ¿Qué me dice? Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,250 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. ¿Cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados deben ponerse en agua para que... Eso ya hemos hecho, ¿no? Creo que era el 1. Ah, sí, es el mismo. Nada que ver.
Un calorímetro de cobre de 0,100 kilogramos contiene 0,160 kilogramos de agua y 0,0180 kilogramos de hielo. En equilibrio térmico, a presión atmosférica, si 0,75 kilogramos de plomo a 250 grados centígrados se dejan caer en el calorímetro, ¿qué temperatura final se alcanza? Suponga que no se pierde calor en el entorno. Ya. Datos. ¿Qué datos tengo? Un calorímetro de cobre, ¿no? Calorímetro de cobre, masa de cobre. 0,100 kilogramos. Contiene 0,160 kilogramos de agua. Masa de agua, 0,160 kilogramos. Y 0,0180 kilogramos de hielo. Masa de hielo, igual a 0,0180 kilogramos. En equilibrio térmico. Dice que esto está en equilibrio, ¿no? Apreciamos aquí. Si 0,75 kilogramos de plomo, me está dando la masa del plomo. 0,75 kilogramos. Temperatura del plomo. 255 grados centígrados. Se deja caer en el calorímetro. ¿Qué temperatura final alcanza? Supongo que no se pierde calor en el entorno. Está pidiendo la temperatura de equilibrio, ¿no? Justamente lo que nos decía su compañero en su pregunta. Me está pidiendo la temperatura de equilibrio. Ahora sí, tengo todos mis datos. Me dice que tengo un calorímetro de cobre que contiene agua y que contiene hielo. ¿Lo ve? Me está dando las masas. Dice que le agrego una barrita de plomo. Me da su masa a una temperatura de 255 grados centígrados. Y me está pidiendo la temperatura de equilibrio. Ya. Comenzamos, ¿no? Antes. Tengo temperatura, ¿no? Del plomo. No tengo temperatura del cobre, no tengo temperatura del agua, no tengo temperatura del hielo. ¿Cuánto será? ¿Alguien me dice cuánto es? No me da en el enunciado, ¿no? Pero hay alguito que me está dando una pista de cuánto será eso, su temperatura. ¿Cuánto creen que sea su temperatura? La temperatura estándar, Ya, pero ¿cuánto es esa temperatura? 25 grados centígrados. 25, dice uno. ¿Quién me da otra temperatura? 20 grados centígrados. Yo digo que ¿Perdón? 25. 25 sí. grados. Dime. No será 0 porque ahí está en equilibrio el hielo, el agua. Exactamente. Todo este calorímetro está a 0 grados centígrados. ¿Por qué? Según mi grafiquita esta. ¿Dónde está? No es mi gráfica. ¿A qué temperatura conviven el hielo y el agua? ¿A qué temperatura conviven? O sea, puedo tener hielito y agüita, ¿no? Puedo tener los dos en sus dos estados a una temperatura. ¿A qué temperatura será esa? 0, ¿no ve? Entonces, ya me está dando ese datito implícitamente, diciéndome estito nomás. ¿Ya? Entonces, estas tres sustancias están a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Ya? Porque si fuera más, no sé, 1 grado centígrado, no puede convivir el hielo, o sea, no puede haber hielo. ¿Ya? ¿A qué temperatura conviven el agua y el hielo? A 0 grados centígrados. ¿Ya? Necesito ese datito más. Listo, comenzamos a resolver. Calorimetría. Calorimetría. ¿Qué digo? Calor ganado igual a menos calor perdido. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Gana todo el calorímetro, ¿no ve? Todo el calorímetro está compuesto por estos tres. Entonces gana todo el calorímetro. ¿Quién pierde? Pierde el plomo. Ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Me está pidiendo la temperatura de equilibrio, ¿no ve? Obviamente tiene que estar entre 0 y 250 grados centígrados, ¿no ve? Tiene que estar entre 0, temperatura de equilibrio, y 255 grados centígrados, ¿no? Mi temperatura de equilibrio tiene que estar en ese rango. No puede ser menos de 0, imposible. No puede ser más de
255. Imposible. ¿Ya? Ahora, sigamos. ¿Quién gana calor? Habíamos dicho que ganaba todo el calorímetro. ¿Quién pierde? El plomo. Entonces, gana el cobre, gana el agua y gana el hielo. Menos, ¿quién pierde? El plomo, ¿no? Eso sería. Ahora analizo. ¿El cobre tendrá cambio de fase? ¿Qué dicen? ¿Cobre tiene cambio de fase? No, Nada. ¿El agua tendrá cambio de fase? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí. Porque sí. No, Auxi. Eso Oxi, no se sabe, no se sabe. ¿Por qué? Fíjense a qué temperatura está el plomo, 255. ¿A qué temperatura el agua cambia de fase, de estado líquido a gaseoso? Cambia a 100 grados centígrados, ¿no ves? La temperatura de frontera, digamos. 100 grados centígrados. Entonces, puede que mi temperatura de equilibrio sea mayor, ¿no? Mayor a 100 grados centígrados. ¿O cómo es? Ya, sea mayor a 10 grados, 100 grados centígrados. Entonces, sí va a haber un cambio de fase. ¿Ya? Pero estoy asumiendo. Pero ¿qué pasa si mi temperatura de equilibrio es menor a 100 grados centígrados? Entonces, en ese caso, no hay cambio de fase. ¿No ven? Ahora, ¿cómo me doy cuenta de eso? Oxi, ¿no habría que analizar las energías que dan? Porque creo que se necesita una cantidad de energía para que haya un cambio y hay que ver si alcanza esa energía, si es que alcanzara, si hay cambio. Algo así. Exactamente, eso hay que hacer. Hay que ver cuánta energía necesito para el cambio de fase. ¿No ven? En este caso, ¿quién me ha dicho eso? ¿Quién era? ¿Quién era? Soy Kevin Marconi, Oxi. Kevin Marconi. Ya. Entonces, ¿qué tengo que analizar? ¿Cómo es? ¿Cómo me has dicho que tengo que analizar? Las energías de cada cuerpo, Ya, en este caso, ¿de qué cuerpos? los que queremos saber si cambian o no de fase del agua y del hielo. O sea, de todo el calorímetro, ¿no? Sí. Ya. En sí, tengo que analizar esto y esto. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de esta forma, en este ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta forma. Primero, voy a asumir que el agua no pierde calor. O sea, perdón, no tiene cambio de fase. Ya estoy asumiendo que va a ser menor, o sea, la temperatura de equilibrio va a ser menor a 100 grados centígrados. ¿Ya? El hielo cambiará de calor. Continuamos con ese análisis. El hielo cambiará de fase, perdón, cambiará de estado. Sí, Auxi. El Sí, hielo Auxi. sí o sí va a cambiar, ¿no ve? Sí o sí el hielo. No hay que, tiene que estar entre nada. Sí o sí tiene que cambiar. El plomo no creo que cambie porque no. Entonces el único que va a cambiar es el hielo por el momento. Analizaremos, ¿ya? Para el hielo entonces. Para el hielito. Me hago estito, ¿no? Estito me dice que está a una temperatura de 0, 0, 0, 0 grados, ¿no? Y tengo que llegar a una temperatura de equilibrio, que no sé cuánto es, pero es menor a 100. Asumiendo, ¿no? Asumiendo. Ahora, ¿cuántos calores habrá para el hielo? ¿Qué Dos. dicen, muchachos? Dos, dice uno. Solo habrá uno, habrá dos. ¿Qué dicen? Depende hasta dónde queremos analizar.
Depende, pero yo estoy diciendo es una temperatura de equilibrio. Pues. Hasta ahí quiero analizar. Una de fusión, un sensible y tal vez una de vaporización. Ya, en este caso estoy asumiendo que la temperatura de equilibrio es menor a 100, ¿no ve? Menor a 100. Estoy asumiendo, por ejemplo, asumiendo, menor a 100. Entonces, primero, a 0 grados tengo estado sólido. Primero tengo que convertirlo a estado líquido. Entonces va a haber un calor latente de calor latente de fusión en este caso, ¿no? Pero aquí en este puntito, en el punto final, ya tengo agüita, pero esa agüita tiene que llegar a una temperatura de equilibrio, ¿no ve? Que es mayor a 0 grados y menor a 100. Entonces va a haber dos calores, un calor latente y un calor sensible, ¿ya? Entonces, calor del hielo al final va a ser hielo, calor 1 más calor 2, ¿no? Calor 1 más calor 2. Listo. El calor 1 es de fusión, va a ser masa del hielo, calor latente de fusión. Más calor 2 es calor sensible, masa del hielo, calor específico del hielo, delta T, en este caso temperatura de equilibrio menos 0, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Entonces voy a tener lo siguiente, calor del hielo. ¿Es igual a cuánto? ¿Cuánto es la masa del hielo? A ver, trabajaremos en kilogramos esta vez, ¿ya? Masa del hielo, 0,0180. 0,018. Calor latente de fusión en kilogramos. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Cuánto es? Entonces ya tengo el calor del hielo, ¿no? Analizando su calor sensible y su calor latente. ¿Ya? Reemplazaré en esto de calorimetría. Voy a tener lo siguiente. Masa del cobre. Calor específico del cobre. Delta T, ¿no? Temperatura de equilibrio. Menos temperatura inicial que era 0, ¿no? Más masa del agua. Calor específico del agua. Temperatura de equilibrio. Menos 0 también. Más calor del hielo, ¿no? Pero calor del hielo es todo distinto. Entonces esto lo pongo aquí. 0,018333 más 0,018 por 4162 temperatura de equilibrio. Igual, todo esto igual a menos el calor perdido, ¿no? Esto me moveré aquí. ¿Ya? Menos, no nos olvidemos del signo. Menos cuánto. Calor del plomo. El plomo no sufre cambio de estado. Entonces directamente masa, calor específico del T, ¿no? Masa 0,75. Calor específico del plomo. Aquí lo haremos. Menos masa del plomo. Calor específico del plomo. Delta T, que en este caso va a ser temperatura de equilibrio, menos su temperatura 255. Ya. Ahora sí reemplazaré datos. Masa del cobre. 0,1. Calor específico del cobre, no me da, ¿no? Dime. Creo que hay un error en el calor específico del agua, ¿Cuánto es el ya calor que ese específico? kilojoule sobre kilogramo sería 4,162 4,162. kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Ah, ya, eso sí. Sí, está bien. 4,162 kilojoules sobre kilogramo. Ahora sí, creo que está bien. ¿Esto dónde va a ir? Aquí. 4,162. ¿No? Ah, ya, sí, estamos bien. ¿Qué estaba haciendo?
Reemplazando. No me está dando calor específico del cobre, ¿no? Creo que me lo puedo poner. A ver. Calor específico del cobre y calor específico del plomo no me da. ¿Cuánto es del cobre? ¿Cuánto es del cobre? Vaya, 390 kilogramos. Y del plomo, 130 joule kilogramo. Aquí me falta joule kilogramo Kelvin. Aquí tenemos, ¿no? Incluso el agua, 4190 joule kilogramo Kelvin. Aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Joule kilogramo, aquí me falta Kelvin y aquí me falta Kelvin. Ya, entonces esto es del cobre y del plomo. Ahora, esto más haremos. Calor específico del agua. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto era? 4000. 4190. ¿Dónde estamos aquí? 4190 joules sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Eso es. Ahora aquí creo que estaba viendo más lo que hemos puesto, ya que todo va a ser en joule kilogramo Kelvin, ¿no? Joule kilogramo Kelvin. Joule kilogramo Kelvin. ¿Dónde estamos aquí? 4190. Y aquí también 4190. 4190. Pero también tendría que cambiar este, ¿no? El 333. ¿Qué le pondría entonces? 333 por 10 a la 3. ¿Sería lo correcto? Porque el calor latente de fusión es 333 kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Y si solo lo quiero expresar en joules, 333 por 10 a la 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Solo en joules. Ya, entonces ¿eso dónde cambia acá? Sí, disculpe, ¿no cambiaría también la temperatura? Si es que va a estar en Kelvin. Ya, eso quería irme. Tranquilo, ahorita lo explico. 333 por 10 a la 3. Listo. Ahora fíjense, mis calores específicos están en Kelvin, ¿no? Kelvin, Kelvin, Kelvin. Pero mis temperaturas están en grado centígrado, grado centígrado. Ahora me decían, ¿lo tendré que cambiar? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Son deltas, ¿ya? Son delta T, o sea, son cambios de temperatura. Cambios de temperatura, ¿no ve? Ahora, entonces, creo que hemos hecho esta aclaración en dilatación. No sé si estoy bien o me estoy confundiendo de grupo. Pero cuando tenemos cambios de temperatura, no importa que trabajemos en grados centígrados o Kelvin, ¿ya? No importa. Al final son cambios de temperatura. Ya entonces, como son deltas, delta T es cambios de temperatura, no importa que me den en Kelvin los datos. Esto directamente yo puedo asumir que son grados centígrados también. Grados centígrados, grados centígrados, ¿ya? No importa. Cuidado que me estén convirtiendo las temperaturas, les va a salir mal, ¿ya? Lo mismo pasa en dilatación, porque igual trabajamos con deltas, ¿no? Lo mismo pasa en transferencia de calor, porque igual vamos a trabajar con deltas. Entonces, no importa si les dan en Kelvin, ¿ya? Trabajen nomás con grados centígrados, ¿ya? Esa aclaración. Entonces aquí vamos a tener masa del cobre, 0,1. Calor específico del cobre, 390.
temperatura de equilibrio, más masa del agua. ¿Cuánto es masa del agua? 0,16. Calor específico del agua, ¿cuánto era? 4190. Y temperatura de equilibrio, ¿no? Más 0,018, 333 por 10 a la 3, más 0,018 por 4190. Temperatura de equilibrio igual a menos masa del plomo. ¿Cuánto era masa del plomo? 0,75 por calor específico del plomo, 130 por temperatura de equilibrio menos 255. Ahora fíjense, ya una vez reemplazando todos los datos, mi única incógnita es la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Entonces, despéjenmelo eso. Entonces, mi temperatura de equilibrio me daba 21,38. Y como es menor a 100, lo que he asumido anteriormente, este resultado es válido, ¿no? Ahora, como ya les decía, si me hubiera dado más esta temperatura, mayor a 100 grados centígrados, entonces el agua tiene un cambio de fase. Está pasando de agua o de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? De agua a vapor. Entonces tenía que hacer otro análisis más. Tenía que analizar el agua más, al igual que hemos hecho con el hielito, tenía que analizar el agua. ¿Ya? Pero como nos ha dado un valor menor a 100 grados, hemos asumido bien. Nuestro resultado está bien. En otro ejercicio vamos a analizar calores. ¿Ya? Pero este ejercicio está comprendido. ¿Qué me dice? En un recipiente aislado, 250 gramos de hielo a 0 grados centígrados se agrega a 600 gramos de agua a 18 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio? Ya. Aquí es otro problemita. Datos. Datos. ¿Qué datos me da problema? Masa del hielo. 250 gramos. Y temperatura del hielo, ¿no? 0 grados centígrados. Se agregan a 600 gramos de agua. Temperatura del agua. Perdón, masa del agua. Masa del agua, 600 gramos. Y temperatura del agua, 18 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio, ¿no? ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio? Este es el inciso A, el inciso B. ¿Cuánta masa del hielo permanecerá, no? Al final. Ya, en este ejercicio me van a comprender el tema o la partecita que les decía que tengo que analizar los calores, ¿ya? O sea, ¿cuánto calor necesito para cambiar de fase? ¿Ya? Lo que quería explicar en el anterior ejercicio su compañía, ¿ya? En este ejercicio me van a comprender bien. Entonces, fíjense, tengo masa de hielo, tengo masa de agua, tengo masa de agua, ¿ya? Ahora, eso es el inciso A. El inciso B me está diciendo, el inciso B ya me está dando una pista, ¿ya? De que no se va a derretir todo el hielo. No se va a derretir todo el hielo. Entonces, aquí hay que hacer un análisis bien, bien especial, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer calorimetría. Lo que sabemos, ¿no? Calorimetría, que me dice que calor ganado es igual a calor a menos calor perdido. Listo. Pero aquí tengo que analizar los calores, les decía, ¿no? ¿Qué calor necesito para derretir el hielo? O sea, que este hielito se convierta en agua, ¿no ve? ¿Qué calor necesito? Entonces analizo el sistema y el hielito, ¿no ve? Entonces vamos a analizar calor del sistema y calor del fusión o del hielo, ¿ya? Fusión le pondré. Calor de fusión. Entonces, si el calor del sistema es mayor al calor de fusión, ¿se derretirá todo el hielo? ¿Qué dicen, muchachos?
Si el calor del sistema es mayor al calor de fusión del hielito, ¿se derretirá todo el hielo o quedará hielo? Depende, Auxi. No. Aquí no es depende. Es uno o el otro. ¿Se derrite todo el hielo o queda el hielo? ¿Qué dice? Se derrite todo el hielo, Auxi. Ya, aquí sí. Se derrite todo el hielo. Ahora, ¿qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa si mi calor del sistema es menor al calor de fusión del hielo? ¿Qué pasaría en este caso? Aquí no se derrite todo el hielo. No se derrite todo el hielo. ¿Ya? Puede ocurrir dos situaciones. ¿Ya? Cuando el calor del sistema es mayor al calor de fusión del hielo, o sea, el calor que yo estoy suministrando para derretir el hielo es mayor, entonces se derrite todo el hielo. Pero ¿qué pasa cuando el calor que yo estoy suministrando no alcanza al calor de fusión del hielo? Entonces no se va a derretir todo el hielo, se va a quedar una partecita, ¿ya? De hielo. Entonces aquí, como les digo, analizamos los calores. Ahora, ¿cuál será el calor del sistema? Calor del sistema. ¿Qué será? Calor del sistema. ¿Qué será? Es del calorímetro, ¿no? O del recipiente, en este caso. Un recipiente aislado de 250 gramos de hielo se agregan 600 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, primero haremos esto. Calor de fusión. Calor de fusión del hielo. Del agua. Calor de fusión del agua. ¿Por qué estoy tomando calor de fusión del agua? ¿Alguien se da cuenta por qué estoy tomando calor de fusión del agua? Que es un calor latente, ¿no? Esto en realidad es un calor latente. ¿Por qué estoy tomando como referencia ese calor? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es el calor latente? ¿Es porque hay presencia de hielo y agua al mismo tiempo? No, que ya, se refiere a eso, pero ¿por qué estoy tomando como referencia el calor de fusión, que es el calor latente? Porque es ahí donde existe el cambio de fase, ¿no, muchachos? ¿Qué era el calor latente? Es que existe un cambio de fase, pero no existe un cambio de temperatura. Entonces, es justamente eso es lo que estoy analizando, ¿no ve? Si tengo hielo, el hielo le suministro un calor, entonces el hielo se va a convertir en agüita. Pero si tengo hielo y le suministro un calor que no alcanza el calor latente que se refiere al cambio de fase, entonces va a haber una combinación de hielo y agua, ¿ya? Es por eso que estoy analizando el calor latente de fusión, ¿ya? Porque ese calor me va a determinar si es que existe o no cambio de fase, ¿ya? Eso nomás. Ahora, el calor de fusión del hielo, ¿cuánto es? ¿A qué se refiere? Es a masa del hielo, calor latente de fusión. ¿Este es igual a cuánto entonces? Masa del hielo, ¿cuánto es? 250 gramos por calor latente de fusión del hielo, ¿cuánto es? En calorías, grado centígrado. ¿Cuánto es? 80. 80. ¿Cuánto es este entonces? Calor de fusión o calor latente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 20.000 sale, Auxi. 20.000 calorías, ¿no? 20.000 calorías. Listo, ya tengo el calor de fusión. Ahora el sistema, veremos, ¿no? Calor del sistema. Sistema. ¿Cómo hallo el calor del sistema? ¿Cómo hallo el calor del sistema? Un recipiente aislado, 250 gramos de hielo a 0 grados centígrados, se agregan 600 gramos de agua.
a 18 grados centígrados. ¿Cuánto? El hielo y el agua, solo el hielo, solo el agua, ambos. ¿Cuánto? ¿Solo el agua? A ver, veremos masa del agua, calor específico del agua y delta T, ¿no? Ya, aquí tenemos algo. Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Ahora, ¿cuánto será mi temperatura de equilibrio? Temperatura inicial tengo, ¿no? Temperatura de equilibrio, ¿cuánto creen que sea? Aquí un ratito, me tengo que revisar algo. Ya. Ahora sí. ¿Cómo es? ¿Cuánto será mi temperatura de equilibrio? Muchachos, temperatura de equilibrio. Aquí, si yo reemplazo, masa del agua va a ser 600 por 1 por aquí. Ya sería temperatura de equilibrio. Ahora, ¿cómo determino la temperatura de equilibrio? En este caso, haremos lo siguiente. Me están dando el hielo a 0 grados centígrados y me están dando el agua a 18 grados centígrados. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuánto va a ser la temperatura de equilibrio? Y una pista, incluso me la está dando el inciso C, perdón, el inciso B. ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio? Entonces, va a quedar hielo, ¿no ves? Va a quedar hielo en estado sólido que va a convivir con el agua. Entonces, con necesito más. ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio? ¿Cuánto es? ¿A qué temperatura conviven el hielo y el agua? 0 grados centígrados. 0 grados. Entonces, fíjense, esta es la temperatura de equilibrio. ¿Por qué a esta temperatura conviven el hielo y el agua? Y el inciso B me va a indicar cuánto hielo va a quedar, porque tengo una masa inicial de 250 gramos de hielo. Pero ahorita vamos a ver si tengo el calor necesario para fundir todo el hielo, me va a quedar un poquito más, ¿ya? Entonces, con eso más, temperatura de equilibrio 0 menos la temperatura inicial que era 18 grados, ¿no? ¿Cuánto es el calor del sistema? O en este caso, el calor que yo necesito suministrar para que se funda el hielo. Menos ¿Cuánto? 10.800. Menos 10.800. 10.800, ¿no? 10.800. Menos, en este caso, al menos, lo tomaremos como signo positivo, ya solo para temas de análisis. 10.800. Necesito 10.800 calorías para poder fundir todo el hielo, ¿no? En este caso, si yo le suministro 10.800 calorías al hielo, se va a derretir todo el hielo. Pero haciendo este análisis, tengo, ¿no? 10.800 y tengo 200.000, 20.000, ¿cuánto era? 20, ¿no? Ahora, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Listo. Este es del sistema y este es del de fusión, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿En la primera o en la segunda? ¿Cómo es? ¿Qué situación estamos?
Ya, pues En la muchachos, pues, segunda, Auxi. la segunda, entonces, ¿qué quiere decir? Que no se va a derretir todo el hielo, porque fíjense, solo tengo este calor que le estoy suministrando al hielito, ¿lo ve? Este calorcito que le estoy suministrando al hielito no es suficiente para que todo el hielo se derrita. Entonces, no se va a derretir todo el hielo, ¿ya? Ahora, eso por una parte. Ahora tengo que definir cuánto hielo me quedará, ¿ya? ¿Cuánto hielo me quedará? Entonces, hacemos lo siguiente. Seguimos con calorímetro. Calor ganado menos calor perdido. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido, no sé, 30, 30.800, 30.800? Entonces, este calor del sistema, o sea, el calor que yo le estoy suministrando al hielito para que exista o no cambio de fase, es mayor, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se derrite todo el hielo, ¿no ve? Se derrite todo el hielo. Entonces, la respuesta al inciso B, ¿qué sería? ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio? ¿Cuánto hielo permanece? 0 gramos, ¿no ve? Ya, pero no es el caso. En este caso, el calor del sistema o el calor que yo le estoy suministrando al hielo por parte del agua es menor, ¿no? Entonces, veremos cuánto hielito queda, cuánta masa de hielo queda. ¿Quién gana calor? Gana calor el hielo, ¿no? Va a ser masa, perdón, calor del hielo. ¿Quién pierde calor? Está perdiendo el agüita, ¿no? El agüita, calor del agua. Ahora, el hielo, ¿tendrá cambio de fase? ¿Qué dicen, muchachos? Para el hielo, ¿no? Analizo. Hago mi grafiquita, temperatura versus calor, y tengo hielo a 0 grados. Tengo que llegar a la temperatura final, que es de 0 grados también. Entonces va a haber solo un calorcito. ¿Por qué solo un calorcito? Esto es un calor latente, ¿no ve? Porque va a existir el cambio de fase. No en su totalidad, pero sí va a haber un cambio de fase. Una partecita del hielo sí se va a derretir, ¿no ve? Pero va a continuar habiendo hielo. Pero sí hay ese cambio de fase, ¿no ve? Entonces aquí solo hay calor latente. Va a ser masa del hielo, calor latente de fusión, ¿no? En este caso, esta masa del hielo, ¿será la masa del hielo total? ¿Será la masa que se derrite? ¿Será la masa que queda como sólido? ¿Qué dice? Acá, esta masita que estoy tomando en esta parte. ¿Será la masa que se derrite? Nuevamente, ¿será la masa que se derrite? ¿Será la masa total que me da el problema? ¿Será la masa sólida que me queda? ¿Qué dice? La que se Perdón, no te he escuchado. es la masa que se derrite. Perfecto, porque como les decía, ¿no ve? Obviamente no todo el hielo se va a derretir, pero sí va a haber una partecita del hielo que se va a convertir en agüita. Entonces, cuando tenemos calor latente de fusión, entra pues la masa que se está derritiendo. Entonces aquí vamos a poner masa del hielo que se derrite, ¿ya? Por calor latente de fusión. Listo. ¿Igual a qué? A menos, en este caso va a ser masa del agua, calor específico del agua, delta T, ¿no? Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Listo. Aquí voy a despejar masa, ¿no? Masa del hielo que se derrite. ¿Igual a cuánto? Menos masa del agua ahora 600 por calor específico 1 por 0 menos 18. Todo esto sobre calor latente de fusión es 80. ¿Cuánto es la masa? Masa derretida le pondré por este. Derretida. Derretida. ¿Cuánto es la masa que se derrite? Listo. Entonces, fíjense,
tenía una masa derretida de 135 gramos. Y antes tenía una masa total de hielo de 250 gramos. Esto es sólido, ¿no? Y este 135 gramos de masa derretida significa que 135 gramos de esta masa sólida de hielo se han convertido en agüita. Entonces esto ya se ha convertido en líquido, ¿no? Líquido. Entonces el problema me pedía la masa de hielo sólido que me sobraba. Eso entonces va a ser masa del hielo total que tenía antes, a un comienzo, sólido, menos lo que se ha derretido, obviamente, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto me va a quedar de hielo sólido al final? 250 menos 135, entonces me queda un hielo o una masa de hielo de 115 gramos, ¿no? Listo. Esta es la respuesta de mi problema. Para el inciso B, ¿no? Para el inciso A también ya lo habíamos hallado. ¿A qué temperatura llegaban? 0 grados centígrados. Entonces ya está resuelto mi